¿Qué tal? Saludos. Vamos a hablar ahora de coaliciones y candidaturas comunes. Voy a hacer especial énfasis en las coaliciones, cuáles son sus características y el régimen jurídico que las regula. Primero vamos a decir de manera muy general cuáles son los aspectos teóricos. Uno pensaría que los partidos políticos, desde un enfoque, los partidos políticos buscan ganar elecciones. Yo no digo que ese sea el objetivo primordial ni el objetivo único de los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones, ya las hemos definido, que sirven para mediar entre los cargos de representación y de gobierno y la ciudadanía, pero tienen otras funciones. No obstante, una de ellas es la competencia político-electoral. Y uno podría pensar, bueno, los partidos políticos, por lo tanto, en esta idea de competencia político-electoral, tenderían o buscarían ganar por sí mismos la elección. No tendría en principio mucho sentido coaligarme, es decir, tener un aliado si yo puedo ganar solo. Pero la realidad social contemporánea ha hecho que los sistemas de partidos, que ya los habíamos definido en unidades anteriores, ¿no? Las interacciones entre los propios partidos políticos, su peso político electoral y la existencia de varios partidos políticos, de más de 3, 4, 5 partidos políticos, como es el caso del sistema de partidos en México, que tenemos un sistema de pluralismo, pues podemos decir un pluralismo limitado, un pluralismo moderado, dependiendo de cómo lo comparemos, ¿no? Pero en donde hay más de 4 o 5 partidos políticos, y entonces eso hace que el voto se fragmente, es decir, se divida en muchas más partes, de manera tal que una tendencia en Latinoamérica, pero en realidad en casi todo el mundo, en donde tienen sistemas de partidos pluralistas, moderados o inclusive atomizados, es decir, donde hay más de 10 partidos políticos, entonces es coaligarse en los sistemas presidenciales. También vamos a ver las coaliciones, porque hay que diferenciarlas conceptualmente, en los sistemas parlamentarios. Bueno, entonces, las coaliciones responden, entre otras cosas, a una realidad social en donde los sistemas de partidos tienden a la fragmentación y por lo tanto también el voto se atomiza, se divide entre más de 2 o 3 contendientes, de manera tal que hay motivaciones para que los partidos se coaliguen. Bueno, entonces, aquí tenemos algunas coaliciones, pero tenemos que decir, las coaliciones, voy a avanzar en la presentación, las coaliciones pueden ser de 3 tipos. Puede haber coaliciones electorales, puede haber coaliciones legislativas o coaliciones de gobierno. Las coaliciones electorales, que son a las que le vamos a poner mayor énfasis, suponen que los partidos políticos se vinculan, acá tenemos una diferencia, ¿no? Se vinculan de manera transitoria, que suponen un convenio que celebran 2 o más partidos políticos nacionales para el orden federal, el caso mexicano, o entre partidos estatales, nacionales, dependiendo de dónde tengan su registro, para postular las mismas candidaturas a cargos de elección popular. Las coaliciones electorales en realidad suponen tratar de mejorar el rendimiento electoral de los partidos políticos que en su individualidad probablemente no sumarían el mismo número de votos. Por otro lado, también suponen las coaliciones electorales, aunque no necesariamente, pero una probable extensión en forma de coalición legislativa, ¿sí? O sea, tienen un acuerdo en el convenio de coalición y esto de alguna manera les permite superar barreras ideológicas, programáticas, y es muy probable que los partidos que formaron una coalición electoral también se conformen en una coalición legislativa. La diferencia entre la coalición electoral y legislativa es de orden jurídico. La coalición electoral es una coalición formal, se constituye, se tiene que constituir en un documento, hay igualmente calendarios hasta cuál es el último día en que se pueden registrar coaliciones y se van a coaligar, hay obligaciones recíprocas
para los partidos políticos que le integran, con también respetando la propia individualidad y la propia racionalidad y la propia autodeterminación de los partidos políticos con relación a cómo se van a repartir entre ellos las candidaturas. Pero se tienen que registrar, se tiene que solicitar la coalición. Eso es importante. Y termina en el momento de la elección y que se han declarado válidos los resultados. No tiene efectos más allá, pero puede suceder que haya como resultado una coalición legislativa, que no es formal, es decir, no requiere de ningún registro, es una coalición de tipo político y no compromete a ninguno ni de los partidos ni de las personas que en su individualidad puedan decidir votar por una cuestión distinta a lo que la mayoría de los partidos o las personas que integran a los partidos en los órganos de representación. Eso es importante decirlo, ¿sí? También tienen otras diferencias con relación a otras formas de participación, una fusión que, si recuerdan un poco las clases de derecho mercantil, ¿no? Una persona moral que pierde su personalidad jurídica, pero que en este caso se integra a otro para que conservara su registro. Hay ejemplos en México en las elecciones de 94, por ejemplo, ¿no? Que es diferente, eso lo vamos a ver en la última unidad de este módulo, a la pérdida de registro y por lo tanto la liquidación de los partidos políticos. Bueno, entonces, eso y las candidaturas comunes, que no es lo mismo. Las candidaturas comunes suponen que dos o más partidos abanderan un candidato común, pero no hay convenio de coalición. Esto, vamos a decirlo desde ahorita, a nivel federal no está permitido. No se pueden hacer candidaturas comunes. Su explicación es más histórica que otra cosa. O sea, la respuesta a por qué no se puede, porque hay una prohibición legal. ¿A qué responde esa prohibición? En 1976 se postuló a un solo candidato a la presidencia de la República. Todos los partidos, sin que hubiera coalición o convenio, postularon al mismo candidato. Ese es un antecedente también para la reforma del 77, porque esa postulación, desde luego, en un régimen de partido hegemónico, ya vimos los regímenes de partidos, entonces tenemos bien clara la definición de partido hegemónico, pues se hizo más evidente que no había una democracia electoral efectiva. Y entonces, una de las razones por las cuales no se permiten las candidaturas comunes es de ese tipo histórico. Aunque a nivel local sí hay la posibilidad de establecer candidaturas comunes. Algo distinto sucede con las coaliciones legislativas. Las coaliciones legislativas que ya habíamos mencionado, ¿no? Es un pacto que le ofrece estabilidad al gobierno, ¿no? Pero que no tiene un necesario compromiso jurídico. Es un compromiso más bien político para formar mayorías desde el Congreso para respaldar al gobierno en turno. Obviamente, esto tiene que ver también con las elecciones y las mayorías, los tipos de mayorías para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo. Y finalmente, tenemos las coaliciones de gobierno. Estas son sobre todo interesantes e importantes en los sistemas parlamentarios, en donde, a diferencia de los sistemas presidenciales, el titular o la titular del gobierno proviene del legislativo, el parlamento, ¿sí? La mayoría parlamentaria elige a él o la primer ministro. Pero esa elección, dado que también tienen un sistema de partidos y dado que en la mayoría de los países han observado este mismo fenómeno de la atomización, es decir, el nacimiento de nuevos partidos políticos que fragmentan el voto, entonces ha hecho necesario que se formen coaliciones porque ya ningún partido por sí mismo obtiene la mayoría. Aquí es importante hablar de la mayoría en las cuestiones parlamentarias porque obviamente ahí se necesita para formar gobierno el 50% más uno. Aquí hablábamos de las mayorías legislativas. La mayoría legislativa no es una necesidad en un sistema presidencial, ¿no? El presidente podrá no tener la mayoría y ello no quiere decir que no pueda tener una agenda legislativa que avance.
o aún teniéndola no quiere decir que necesariamente va a avanzar. Aquí es un requisito necesario en la coalición de gobierno que exista una mayoría legislativa porque va a representar al 50% más uno. Y la cuestión es lógica. Si hay otros partidos que en su conjunto puedan formar el 50% más uno, pues van a ser mayoritarios. De manera tal que aquí las coaliciones son indispensables o se han vuelto indispensables. Países como España, que tenían un sistema casi bipartidista, ahora han necesitado de coaliciones para formar gobierno. De hecho, ahorita, en estos momentos justos, hablamos el día 9 de noviembre de 2023, hay un debate en torno a la coalición de gobierno. Parece que ya hay un acuerdo para que siga el presidente Pedro Sánchez. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces esto quiere decir, no hay un documento escrito, hay un acuerdo político entre los distintos partidos, entre las distintas fuerzas políticas para tener una mayoría. También supone superar algunas distancias ideológicas y programáticas, pero esto es para poder formar gobierno. Entonces, aunque no tiene la misma formalidad jurídica que las coaliciones electorales, tiene los efectos jurídicos más importantes. Porque en una coalición electoral, ¿qué sucede si no hay coalición electoral? Nada, los partidos pueden seguir compitiendo. En cambio acá, si no se forma una coalición de gobierno, ¿qué pasa? Que no hay gobierno. No se puede formar gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? Pues a veces tiene que repetirse las elecciones. Ha sucedido en España, ¿no? Entonces, por eso son importantes diferenciar la una de otra. Voy a avanzar en la presentación, ¿sí? Obviamente aquí podemos hablar de la ideología. Esta presentación, por cierto, es parte del material para que ustedes lo puedan revisar con mayor detenimiento. Aquí lo que me interesa, porque estos son conceptos politológicos que son interesantes, pero para efectos de hacer el video no tan largo, vamos a obviar esta cuestión, ¿no? Vamos a hablar de las coaliciones y el sistema electoral, cómo la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno y de representación. Y entonces habrá ahí que considerar, ¿no? Igualmente, la doble vuelta, la representación y el tamaño de las circunscripciones. La doble vuelta es interesante porque puede tener efectos para las coaliciones. En México no tenemos doble vuelta, pero no obstante hay sistemas en donde sí. Pongo el ejemplo de Argentina, en donde semanas atrás hubo elecciones. ¿Qué pasa en estos para efectos de las coaliciones, no? Entonces, los partidos políticos pueden ir en coalición o pueden ir por sí mismos y obtener un cierto número de votos, un porcentaje. En el caso mexicano, para la elección presidencial, no necesitamos ningún tipo de mayoría más que la simple, ¿no? El que tenga la mayoría. Así sea, suponiendo, no ha pasado, pero podría pasar, que hubiera 10 partidos políticos y todos tuvieran el 9% y uno tuviera el 12%, ¿sí? Con eso sería suficiente para que con ese 12% se declarara ganador o ganadora a la persona que obtuviera ese porcentaje de votos, chico como es. Y en otros países han optado porque en una primera vuelta, si no se alcanza la mayoría absoluta, es decir, el 50%, las dos candidaturas más votadas pasen a una segunda vuelta y ahí puede haber coaliciones. Pueden ser de facto o de jure, normalmente son de facto, ¿no? En donde los otros partidos políticos le dan su apoyo, que desde luego no se traduce automáticamente en que la ciudadanía vaya a votar, pero le dan su apoyo para tener una doble vuelta. La cuestión de representación proporcional es importante porque es el reparto de las curules. En el caso mexicano, hay que decirlo, porque las coaliciones electorales han supuesto que algunos partidos políticos tengan sobrerepresentación, es decir, que tengan un mayor número de escaños de lo que les correspondía con relación a su porcentaje de votos. El sistema de representación proporcional, lo habíamos visto en módulos anteriores, supone que los partidos políticos que no necesariamente hayan ganado el distrito tengan un número de votos, perdón, un número de escaños que vaya en función o se les asignan un número de escaños en función a su desempeño electoral para equilibrar el
la representación, ¿no? De manera tal que los partidos políticos que no obtienen un escaño por la vía uninominal no se queden sin representación. También a los partidos ganadores se les da, pero obviamente entre más asientos uninominales ganas, menos porcentaje de representación proporcional te corresponde. Esto es importante entonces porque las coaliciones electorales habían servido como una manera de tener más escaños para un partido político de los que efectivamente habían sido resultado de la votación. Y entonces la Constitución establece un 8% como máximo de representación, pero esto no se había respetado ni en la elección de 2015 ni en la elección de 2018. Y entonces esto resultó importante porque el INE estableció mediante lineamientos el concepto de militancia efectiva, de manera tal que para la asignación del escaño tiene que revisarse a qué partido corresponde para evitar esta sobrerepresentación y con ello que no se rompan las reglas de representación que atienden a la voluntad popular. Bueno, entonces, rápidamente, las coaliciones electorales cada vez ha sido más específica y más compleja. Déjenme cerrar esta ventana, ya vamos a acabar. Entonces, pasamos de un sistema de partido hegemónico no competitivo a momentos de más competencia. Denme un segundo, por favor. Tengo que conectar la máquina. Bueno, entonces, teníamos ese sistema no competitivo a un sistema pluralista limitado que ya habíamos definido. Hay más de 5 partidos políticos y donde hay competencia. Entonces, las coaliciones tienen sentido cuando pueden ganar los partidos políticos. Aquí hay algunas reglas que voy a obviar, pero insisto, esto va a ser parte del material que pueden ustedes revisar para las coaliciones. Entonces, solo menciono, ¿no? Distintas reformas. A cada una de ellas nos hemos referido en distintos módulos de esta clase, ¿no? Luego, reformas importantes igualmente en las coaliciones. Aquí tenemos un cuadro de cómo ha evolucionado el marco normativo y algunas reglas que se han ido perfeccionando, esta que yo les comentaba de la sobrerepresentación, y aquí algunas reglas en cuanto al convenio de coalición, que no se puedan transferir votos, o sea, que el convenio de coalición, dentro de los límites, no suponga que un partido político que forma la coalición pueda recibir los votos que le tocan, o que no le tocaban, ¿no? Y que un partido político, vamos a suponer que se coaligan 3 partidos políticos. Uno de ellos obtiene, y ahorita vemos cómo es que podemos contabilizar qué número de votos obtiene cada partido. Esto tiene efectos con las boletas electorales que también han cambiado. Entonces, ¿qué número de votos obtiene determinado partido? Vamos a suponer que quedan uno con 30, otro con 20 y el otro con 2. ¿Cuál es el problema con el que tuvo 2? Que puede quedar fuera, puede perder el registro. Y digo puede porque todavía está sujeto a las impugnaciones y ver otro tema que más adelante veremos en módulos posteriores, que son los votos efectivos. Una vez que se han hecho los recuentos, que ha habido las declaratorias de nulidad en las casillas, si es que las hubo, y entonces decir cuántos son los votos válidamente emitidos, que no son necesariamente los votos totales. Bueno, entonces pierde su registro. Para evitar esto estaba la transferencia de votos, y entonces el que obtiene 20, pues le presta un 2% para que obtenga el 4% y mantenga su registro. Esto no se puede. Y lo que ha sucedido es que en las boletas electorales también aparecen los partidos, aún yendo en coalición, en lo individual, para que así la o el elector pueda decir, bueno, yo puedo no estar necesariamente de acuerdo con la coalición, pero sí con un partido político que le integra, y entonces voto por el partido en su individualidad. ¿Qué pasa si estoy de acuerdo con la coalición? Pues voto por los 3 partidos o 2 que conformen la coalición. Siempre, eso sí, tener en cuenta quiénes son los partidos que integran la coalición, porque si yo voto por partidos políticos que no están coaligados, ese voto es nulo. ¿Sí? Y lo que les decía, este último punto, la eliminación de las candidaturas comunes. Entonces, aquí algunas cuestiones relativas a la nulidad de las votaciones que les referí de manera muy general y algunas cuestiones relativas al convenio y al registro de coalición en cuanto a la temporalidad. Esto igualmente lo dejamos para que ustedes
lo revisen, algunas coaliciones electorales existentes y este es el régimen legal. Vamos a verlo de manera muy rápida ya para terminar. Entonces, formar coaliciones para las elecciones de presidente y senadores y diputados, coaliciones para gubernaturas, diputaciones, locales de mayoría relativa y ayuntamientos, la prohibición de la transferencia de votos. Cada uno aparece con el emblema en la boleta electoral, como les mencioné. Luego tienen sus propias listas de candidatos de representación proporcional, pero la coalición implica que los partidos políticos en su individualidad conservan su registro como partidos. Y finalizamos con los tipos de coaliciones. Coaliciones totales, parciales o flexibles. La coalición total. En los partidos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local a la totalidad de las candidaturas en una misma plataforma electoral. Es importante señalar, a nivel federal, si los partidos se coaligan totalmente para diputados y senadores, automáticamente se tienen que coaligar para presidente y a nivel local. Para todas las diputaciones, se coaligan entonces automáticamente para gobernadora o jefa de gobierno. ¿Sí? Claro, ¿de qué depende de que haya una coalición total o parcial? Del acuerdo de los partidos políticos. Luego, la coalición parcial. Al menos 50% de los candidatos postulados bajo la misma plataforma electoral y la flexible, por lo menos un 25% de candidaturas bajo una misma plataforma electoral. Entonces, ese es el régimen general. Esto lo verán, lo complementarán con el material, con esta presentación, pero por este video es todo. Muchas gracias.